la historia sobre el patín arcodiam salesiano. Nuestro grupo está formado por Carlos Pérez, Andreu Segura, Eric Baena y Alejandro Sánchez. Inicios. En Alcoy, a principios de los años 30, se pusieron de moda el patinaje y el hockey sobre patines. Pero debido a que no había otras poblaciones cercanas que lo practicaran y a las dificultades en aquellos años para trasladarse, solo se jugaba en ámbito local, en la pista que existía en el viaducto, construida por Antonio Candela Solves, más conocido como Tonico, dedicada preferentemente al negocio de alquiler de patines. Muchos fueron los aficionados que formaron varios equipos de hockey sobre patines y quienes, en sus horas libres y días festivos, disputaban reñidos campeonatos. Algunos de estos fueron Enrique Pérez, Rafael Esteve, José Monitor, Rafael Gilbert. Algunos de estos fueron los pioneros que revolucionaron este deporte en Alcoy y que formaron, entre otros, los equipos como Viaducto, Sporting, Patria, Olympic, Bambú e Imperial. La pista del Viaducto, sin vallas, ni vestuarios, ni tan siquiera con verdaderas porterías, no tenía nada que ver con lo que hoy en día se considera elemental y básico para la práctica de este deporte. Aún así, se convirtió en escuela y centro de reunión de todos los aficionados, apoyados por el mencionado Tonico, verdadero impulsor de todo lo relacionado con el hockey y el patinaje en Alcoy. A principios de los años 40 se formaron nuevos equipos y muy pronto uno empezó a destacar por encima del resto, el Olimpo, que en esos años se lideraba la competición local y que, con la intención de abrir nuevas perspectivas para este deporte en nuestra ciudad, realizó dos desplazamientos, uno a Valencia y otro a Alicante. La fundación. La inquietud por fundar un club y el interés por tener un equipo representante en la ciudad llevó a José Jordá y al señor Tonico a desplazarse a Valencia para concertar un partido amistoso. Se les propuso hacerle frente a la Peña Deportiva Valencianista, que lo formaban los jugadores Amador, Begur, Pons, Mulet y Peiró, quienes, al ver la imagen que ofrecían los jugadores del patín Alcodia con un material rudimentario y unos sticks hechos a manos por ellos mismos, se negaron completamente a jugar. Una vez convencidos para que disputasen el partido, no pueden imaginarse lo que se le vendría encima. Cayeron derrotados por el abultado tanteo de 6-18, en un encuentro en el que los locales no supieron frenar a los alcoyanos y los goles les llegaban por todos los lados. Esta victoria representó mucho para el patín, teniendo en cuenta que los valencianos eran los campeones regionales. Finalizando el encuentro, los directivos del club valenciano se dirigieron al jugador Federico Escoda para solicitar sus servicios como refuerzo de cara a disputar los campeonatos de España que se celebrarían en Vallehermoso, Madrid. Su gran facilidad rematadora le permitió anotar los 6 goles que sirvieron para alzarse con la victoria. Tras el partido contra la Peña Valencianista, decidieron federarse y legalizar de este modo su situación. Y así comenzaron a escribir su historia dentro del hockey sobre patines y en la memoria de quienes lo vieron crecer y consolidarse. La Federación Levantina los invitó a tomar parte en el Stick de Oro, que se celebraría en la capital valenciana, a pesar de que ellos suponían jugar todos los encuentros fuera de casa y los desplazamientos corrían a cargo de los propios jugadores. Aceptaron la invitación, consiguieron llegar a la final sin conocer la derrota. En mayo de 1951, y con ánimo de constituirse como un verdadero club, decidieron formar la primera junta directiva, compuesta por José Pico Crespo, presidente, Vicente Sirera, vicepresidente, Luis Nadal, secretario, Rosendo Sempere, tesorero, Antonio Candela y Antonio Vicedo, junto a los jugadores Pedro Abad, León Grau Colomer, José Jordá, Luis Silvet, Modesto Francés, Federico Escoda, Julio Alcaraz y José Corbí, a los que posteriormente se le unieron los juveniles como Juan Abad Albero, Leopoldo Bravo y José Francés. Fueron el alma creadora del club y a todos ellos les corresponde el honor de haber hecho que el hockey sobre patines fuese tomando impulso y se enraizara en la juventud como algo que merecía la pena ser practicado y vivido, y que, mediante su empuje tenaz y perseverancia, este se consolidase. Precisamente fue entre los años 1951 y 1954
cuando el hockey sobre patines, gracias a la celebración de los campeonatos del mundo. También, en aquella época, se fundó un gran número de clubes, tanto en Cataluña como en el resto de España. Bueno, estamos con Pepe Francés, jugador de hockey de toda la vida del club, del Patín Alcoyano Salesiano, que empezó a jugar incluso antes de que se creara el club, y hemos creído conveniente que él nos podría contar muy bien más o menos el hockey en la ciudad de Alcoy antes de los inicios del club y cuando se creó el club. Hola Pepe, cuéntanos un poco, porque tú empezaste a jugar antes de que se creara el club del Patín Alcoy. El club se creó, Patín Club Alcoy era el primero, era el año 51. Luego nos fusionamos, Patín Alcodia, y luego nos fusionamos con el colegio, pues llenó la pista, y era el Patín Alcodia Salesiano, hasta hoy. Ahora se horrible, ¿Dónde se empezó a jugar? ¿La pista del viaducto se empezó a jugar? No, allí no se podía jugar campeonatos, o sea que no tenía las dimensiones. Entonces, el primer año que nos federamos, tuvimos que jugar en Valencia, dentro, cuando nos tocaba dentro y cuando nos tocaba fuera. Nos prestaron una pista allí y el primer año, desde luego, se hizo la pista de la piscina, el señor Just, y jugábamos allí. Luego hicieron aquí en el colegio la pista esta y luego el polideportivo. Esos son los tramos de pistas de juego que hemos tenido. ¿Y recuerda usted algún hecho así, algún acontecimiento importante? Para mí, personalmente, es lo que te he dicho antes. Uno de los logros mejores ha sido el subcampeonato de España, claro. Es para uno, ¿no? Después de los catalanes, nosotros, de toda España. Sí. Éramos 9 equipos, en Barcelona se hizo. Nos salió bien, quedamos segundos, tenemos la medalla de plata, algo, ¿no? Sí. Luego, en Salamanca también, al año siguiente, quedamos terceros y ahí hubiéramos podido quedar primeros. Y como tú me has comentado antes, has dicho que el equipo que jugaba en Alcoy tenía buen nivel, ¿no? El mejor. Sí. Los 10, 12 años primeros de fundar el Patín Club Alcoy, en toda la comunidad, o sea, en toda campeones, hasta que, claro, jugadores que se iban a la mili, digamos en esas edades, el Montemar fue arriba, y el Montemar entonces era nuestro gran rival. Una vez ganaban ellos, al principio ganamos nosotros siempre, pero al perder jugadores de categoría, como los hermanos Jordá y tal, ya nos pasaron un poco delante en bastantes años. Bueno, en unos años. Luego otra vez ellos vinieron, estuvimos otra vez y otra vez arriba. Nos clasificábamos para la final de España prácticamente todos los años. Todos los años. ¿Y recuerda más o menos cómo se creó el club, el actual club? ¿Cómo se creó? El Patín Alcoy. Sí. Bueno, aquí íbamos a patinar a la pista del viaducto, ¿cierto, Nico? Sí. Claro, allí patinábamos con patines de ruedas con bolas de esas pequeñas que cuando se salían eran de hierro, las ruedas. De ahí empezamos a jugar y luego hicimos equipos locales, campeonatos locales y todo bien, hasta que se nos dijo, ¿por qué no salís fuera a jugar? Y hicieron un torneo ahí en Valencia, con la peña valencianista. Ellos eran unos señores de hockey, la anécdota que me contaba antes. y cayeron 18-6, que es lo que te decía. Sí, que me ha contado. Y de ahí empezamos, pues sí que tenemos equipos para jugar, y en efecto, nos federamos Y a partir de y ahí pasó que el primer año no pudimos jugar aquí por la pista, que no teníamos pista. Pero igual, jugando fuera ganábamos igual. Por suerte o por juego. Se podría decir que
antes de la creación del club eran más, por así decirlo, como los equipos así, como por así decirlo, grupos de amigos, y luego pasó a ser más competitivo, ¿no? Claro, aquí hicimos campeonatos locales de equipos que habrás visto en las fotografías, Sí. equipos que formábamos entre todos, y hacíamos torneos, y cuando ya, pero oye, cuando yo empecé, desde ahí es donde os puede gustar lo que pueda recordar, se jugaba con disco. Sí. Disco de madera, que eso era, le daba un muelle aquí, le cortó toda la ceja, ¿ves? Y luego en los 50, 2 años después de empezar, yo hablo por mí, ¿no? Pues ya vino la bola y jugamos con bola. Y casi nos salía mejor con bola. Era acostumbrarse como Sí, todo. claro. Pero el disco era fatal, ¿eh? Habré visto en el hockey hielo, Sí, el disco. ¿Es diferente? Sí, después de dedicarse a jugar a hockey, continuó vinculado al hockey después en el club. Sí. Por casi por obligación y por gusto, claro. Porque es lo mío, ¿no? Y al jugar tantos años, luego por el trabajo y tal, me desvinculé un poco. Inauguración de la pista de la piscina municipal. En el campeonato regional de 1953 inauguró la pista de la piscina municipal y revalidó su título. Compitió en diferentes torneos a los que fue invitado, como por ejemplo Valencia, Oviedo o La Coruña. En el verano de este mismo año disputó varios encuentros internacionales, el primero contra la selección de Brasil, que regresaba de los campeonatos del mundo y a la que venció por 7-3. El 17 de julio se enfrentó al Olympique de Biarritz, equipo francés al que superó por 10 goles a 7. También logró imponerse, esta vez por 8-5, a la selección nacional uruguaya. Patín Alcoy Club. En enero de 1955, el equipo pasó de ser el Patín Club de Alcoy a Patín Alcoy Club, integrado en el Real Alcoyano Deportivo, una sociedad fundada por el mecenas del deporte alcoyano don Francisco Laporta, que en esta nueva época, presidida por don José Gisbert Alós, contaba además con el hockey sobre patines con secciones como por ejemplo el fútbol, baloncesto y ciclismo. Estas se administraban de manera independiente, sin que los ingresos de una cubriesen los gastos de las otras. Entonces, a partir de esta integración, se cambió el equipaje azul y blanco reclinado por el actual blaugrana. La integración en el Colegio Salesiano. En 1957, siendo director don Pablo Rodríguez, el Colegio Salesiano y la Asociación de Activos Alumnos construyeron una pista de hockey que ofrecieron al patín y que sirvió de la integración de la familia salesiana. Desde entonces, muchos han sido los jóvenes que han vestido los colores de este club. Atlético Salesiano Club de Hockey. El 6 de abril de 1963, un grupo de aficionados encabezados por Rodolfo Abad, presidente del Polideportivo Salesiano, junto con los directivos Juan Calabuch, Enrique Galvis, Andrés Sánchez y don Santiago Sarriegui, consiliario del Colegio Salesianos en aquellos años, y los jugadores Francisco Blanes, Enrique Gisbert, Kiko Bañó, Alfonso Terol, Jorge Terol Benito, Salvador Moratal, José Domenech, José Luis Laporta, Tomás Antonja, Alfonso Juan, Jorge Terol, José Sanos, José Samper y Vicente Gisbert constituyeron el Atlético Salesiano Club de Hockey, con lo que contribuyeron a una mayor expansión del hockey sobre patines en nuestra ciudad. Patín Alcoyano Salesiano. El 29 de mayo de 1965, el Patín Alcoyano Club se une al Atlético Salesiano Club de Hockey. De este modo, se crea una nueva entidad que, bajo la denominación de Patín Alcoyano Salesiano, a partir de la siguiente temporada disputaría las competiciones oficiales, siendo junto a Novedades Cortés los únicos representantes de nuestra ciudad. El acto de fusión asistió el presidente de la Federación Alicantina de Patinaje, don Andrés Oliver. Hizo su presentación como nueva entidad en las terceras 24 horas celebradas en Valencia. A partir de este año, la afición por el hockey fue en aumento.
hasta el punto de que se tuvo que crear una liga local en el seno del Patín Alcoyano para dar cabida al gran número de jugadores en las categorías menores. Los equipos se denominaron Jocam, Tolín, Huracán, Real Salesiano, Atlético Salesiano y Dosa. Dos equipos en Segunda Nacional. En la temporada de 1976-1977, el club, debido al gran número de jugadores que tenían plantilla, decidió incorporar a la Liga Nacional de Segunda División al filial Atlético Salesianos. El Patín Alcoyano finalizó la temporada en primer lugar sin perder un solo partido y el Atlético Salesiano quedó tercero con 9 victorias y 7 derrotas. Escuela de Hockey sobre Patines. Desde el último descenso de la Primera División en 1982, se fue notando el abandono que sufrió la cantera durante algunos años. Se sabe que no había relevo de jugadores por falta de previsión y harán falta unos años para poder recuperar la calidad que se llegó a alcanzar en la última década. Los sábados por la tarde se llevaba a cabo una escuela de patinaje con el fin de iniciar a los jóvenes y obtener nuevos valores. En septiembre de 1985, el Centro de Deportes crea dentro de las escuelas deportivas municipales la sección de hockey sobre patines. El Patín Alcoyano Salesianos acoge con interés esta iniciativa. Se hizo cargo de la escuela Eliseo Sánchez, que con ilusión y la ayuda incondicional del Colegio Salesiano se enfrentó a la difícil tarea de enseñar a los jóvenes primero a patinar y posteriormente a la técnica y táctica propias del hockey sobre patines. Esta labor empezó a dar resultados pronto y se formaron equipos de benjamines y alevines que ya en su primera temporada obtuvieron resultados prometedores. Desde entonces y hasta la fecha, la labor llevada a cabo ha ido dando sus frutos y no ha habido temporada que no se haya clasificado por los campeonatos de España algún equipo de las categorías benjamines, alevines, infantiles, juveniles o junior. Comienza una nueva etapa. El club entra en una época de cambios. Antonio Molto, tras más de 20 años de presidencia, presentó su dimisión en junio de 1997. Se citó a la Asamblea Ordinaria Anual y se convocaron elecciones. Solo una candidatura fue presentada, formada por Jorge Segura. En esta temporada se eliminó el segundo equipo, que servía como trampolín para los jóvenes para pasar al primer equipo, debido a la falta de efectivos y medios económicos. Por fin el ascenso deseado. En esta temporada, el primer equipo experimentó una notable evolución respecto a la temporada anterior, y las condiciones para afrontar de nuevo la fase de ascenso eran muy favorables. Prueba de ello fue que al finalizar la primera vuelta de la liga se situaban líderes, pero 3 partidos perdidos le relegaron finalmente a la tercera posición. Entre los días 14, 15 y 16 de mayo de 1999 se disputó en la ciudad de Alcoy la deseada fase de ascenso a Primera División, presentando un sistema de equipos en los que se situaba el Alcorcón, el San Vicente, Macarena, Tenerife y Patín Alcoyano. Julián Garillo en la portería, más Lorenzo Pastor, Eduardo Blanes, Samuel Verdú, Jorge Castellén, David Linares, Pablo Doménez, Rafa Linares, Sergio Martínez y Enrique Gilabert, ofrecieron una gran actuación durante el campeonato y cuyos resultados dan una idea del buen juego practicado. Finalizada la fase de ascenso, el Eliseo anuncia nuevamente la retirada como entrenador, aunque la junta directiva le ofreció la renovación pese a las intenciones de este de dejar el banquillo tras el ascenso. Después de pensárselo detenidamente, aceptó seguir una temporada más. En septiembre de 1999, con la presentación de los equipos del club, comenzó una temporada en la que el primer equipo dio muestras de estar muy lejos y comenzaron a surgir dudas de cara a la temporada que se avecinaba. Visto el potencial de los contrincantes, se decidió reforzar la plantilla en noviembre, con el fichaje del portero Jorge Suárez, procedente del Liceo. Los equipos pasaron por encima del Alcoyano, como una pisonadora, y solo consiguieron un total de 9 puntos que les hizo finalizar la temporada en última posición. Después de este descenso, la junta directiva desechó la posibilidad de reforzar la plantilla de cara a la siguiente campaña. Buenas, esta
Estamos aquí con Rafa Linares, que fue un jugador del Patín Alcoyano Salesianos, en el que ascendieron a Primera División Nacional, en la temporada 1998 y 1999. Bueno, Rafa, ¿nos podrías contar tú cómo viste ese ascenso? Bueno, el ascenso fue muy emotivo porque era la primera vez que se ascendía por méritos propios a la Primera Nacional. Antiguamente se había ascendido pero comprando una plaza, pero en un ascenso era la primera vez que se ascendía por méritos propios. Entonces éramos todos un grupo de amigos, era todo gente de Alcoy, habían dos de San Vicente pero que eran casi de la casa. Y la verdad es que se vivió muy emotivamente. Bueno. Y este ascenso hizo que el hockey ganara popularidad en Alcoy, se conociese más y la gente fuese más a animar al equipo y no centrarse únicamente en el Alcoyano, en el Club Deportivo Alcoyano. Sí que es verdad que ganó popularidad porque el hockey base de aquí del Patín Alcoy había épocas donde tenía más niños, menos, pero fue ahí donde sí que dio un poco más el boom y se apuntaron mucha gente a hockey, prebenjamines, benjamines. El tema de la popularidad en Alcoy, el hockey siempre ha sido un club referente en Alcoy, entonces no es que cara al aficionado ganara más, sino lo que hizo es que todo aquel aficionado que dejó de venir y tal se animase más todavía. Y yo recuerdo que en lo que es en los partidos clave en la fase de ascenso aquí en Alcoy, pues el pabellón estaba a tope a reventar y eso claro hizo que la popularidad a nivel de aficionado la gente volviera a creer en el Alcoy. Claro. Se jugaba en el mismo campo, en la pista del pabellón, ¿no? Que se juega actualmente. Sí, sí. Vale. ¿Cómo celebrasteis ese ascenso del 1998 y 1999? Bueno, eso es la anécdota más gorda, ya que al ser un ascenso tan esperado, tan querido por ser todo el grupo de amigos tan unido que éramos y tal, pues hicimos una apuesta a mitad de temporada de que si ascendemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos rapamos toda la cabeza. Y ascendimos y teníamos las maquinillas en el vestuario. Y cuando salimos a recoger el trofeo que nos acreditaba como campeón de la fase de ascenso, salimos todos con la cabeza rapada. Entonces, claro, el público, cuando no tiene la cabeza rapada, pues tienes todo esto blanco y cuando salimos, pues toda la gente se quedó un poco... Pero sí, y luego la otra anécdota es que el presidente en aquel entonces, Lionel Grau, nos pagó un viaje a Miami, allí sí que lo celebramos bien. Y entonces, después de que todo esto ocurriera, ¿crees que ese ascenso marcó un antes y un después en la estructura del club, como club? Sí, evidentemente cambió radicalmente porque ese mismo año, el 98-99 ascendimos y luego bajamos. Dentro de la estructura del club se dio cuenta que el Alcoy necesitaba un club en Primera Nacional, el hockey alcoyano se merecía estar en Primera y entonces al bajar directamente se modificó un poco la estructura y intentaron volver a ascender directamente con otra fase de ascenso que se hizo en el 2002. Se ascendió también y eso ya propició de que las cosas se hicieron un poquito mejor, ya pues, intentaron fichar a más gente y intentar mantener la cosa, separar un poco lo que era el primer equipo del hockey base y a partir de ahí pues, eso llevó a... Claro, con esto quieres decir que el club, eso favoreció a que el club estuviese como ha llegado ahora a la actualidad. Evidentemente, a ver, todo lo anterior lleva a lo que hay ahora, ¿no? Entonces, en aquel entonces por el club era todo un club muy familiar, ahora el club ha cambiado radicalmente, ahora ya no es el club, antes el club era de los salesianos solo y la gente prácticamente ahora no, hay gente ahí más de fuera y tal, ahora es profesional totalmente. Bueno, Rafa, muchas gracias por tu aportación en nuestro trabajo y esperemos que todo te vaya bien. 50 aniversario. En mayo de 2001, el club celebra el 50 aniversario de su fundación.
por cuyo motivo durante toda la temporada se fueron llevando a cabo distintos actos deportivos y sociales, entre los que destacó el torneo triangular en el cual participaron el Fútbol Club Barcelona Junior, Club Patín Cambrils y el Alcodia. El Alcodia logró quedar campeón tras ganar al Barça y empatar con el Cambrils. El torneo de veteranos y viejas glorias reunió a un gran número de jugadores que nos hicieron recordar que quien tuvo retuvo. Como punto y final, el acto llevado a cabo para rememorar la trayectoria del club, la extensa familia del hockey y patinaje del Alcodia vivió una cena conjunta y se entregaron diversos reconocimientos a gente ilustre del club. Se reunieron fundadores del club, viejas glorias y jugadores del equipo de senior de primera división, que a punto estuvieron de conseguir el ascenso a Primera División Nacional en la recién finalizada liga. En los últimos 10 años de la historia del club, se podría decir que es la mejor etapa a nivel deportivo. El club ha militado la mayoría de sus temporadas en la élite, incluso jugando competiciones a nivel europeo. Por ejemplo, en el 2005 se conseguía la primera clasificación de la historia para una Copa del Rey, jugada en la ciudad de Reus. Más adelante se conseguía otro hecho histórico, participar en la Copa CERS, la segunda competición europea más importante. Más adelante, en el 2012, el equipo consiguió participar por segunda vez en la historia en la Copa CERS, incluso esta vez llegando a jugar la Final Four, cayendo eliminados en semifinales contra el Braga de Portugal en gol de oro. Otro año más se conseguía otro hecho histórico. Pero se tuvo que esperar hasta la temporada 2013-2014 para que el club consiguiera su primer título a nivel nacional con el primer equipo, en este caso la Copa del Príncipe, que reunió en Alcoy a los 4 mejores equipos de Primera División Nacional. Ya en la actualidad, en la temporada 2014-2015, a falta de 5 jornadas para concluir la Hockey Liga, es considerada una de las mejores temporadas del equipo en la liga, con un total de 33 puntos, con posibilidad de ocupar plaza en competición europea para la próxima temporada. Esto ha sido Informe KCD y esperamos que os haya gustado. Gracias por vuestra atención.